Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida a este segundo ciclo de conferencias respecto al tema construcción con tierra. Desde la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia, la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo en La Paz, a la coordinación del ámbito de edificaciones, la red Yatitierra y la red Proterra, les damos la bienvenida. En esta oportunidad nos están acompañando dos colegas, amigas desde Chile, quienes nos van a compartir sus conocimientos respecto a una técnica muy interesante, importante para la construcción con tierra. Entonces, voy a presentarlas de manera breve porque efectivamente no tienen un currículo amplio. En principio presento a Valentina Dávila Urriojala, quien es arquitecta de la Universidad de Chile, magíster en arquitectura con mención en sustentabilidad y resiliencia en la PUC Río de Janeiro de Brasil. Es creadora de Badu Arquitectura, oficina de arquitectura especializada en proyectos socioambientales. Dirige la entidad patrocinante de su nombre, postulando y ejecutando proyectos sociales ante el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ha participado de varios congresos como expositora y es miembro de la red iberoamericana Proterra. Entonces te doy la bienvenida, Valentina. Buenas tardes, buenas noches. Gracias, buenas tardes. Bueno, por otro lado, saludo a Javiera Mancay Contreras Silva. Ella también es arquitecta de la Universidad de Chile. Actualmente está cursando el magíster en Patrimonio Cultural en la Universidad de Valparaíso. Es diplomada en Educación Ambiental. Es arquitecta investigadora. Ha realizado proyectos con el Fondart regional de Patrimonio Cultural y de Arquitectura. Y ha sido también coordinadora y gestora de proyectos relacionados a la educación ambiental, entre otros. Te doy la bienvenida, Javiera. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces agradecerles inicialmente a ustedes, ¿no? Por la aceptación y bueno, nos puedan compartir todo el conocimiento que tienen y la investigación amplia que se ha traducido en el libro, que creo que hoy día nos van a dar algunas sorpresas respecto al libro. Entonces, bueno, les doy ya la palabra y la sesión es suya. Gracias. ¿Vamos a compartir pantalla entonces? Sí, sí. A Bien. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Nosotras queremos compartir aquí un trabajo que hemos realizado durante los últimos 2 años de investigación sobre el adobillo, que es este sistema constructivo que ya les vamos a explicar en qué consiste, pero básicamente el libro, que es la publicación que nace de esta investigación, es financiado por el Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio. Nosotros postulamos y ganamos este proyecto que es la investigación y se traduce en una publicación impresa y una digital. ¿Ya? Bueno, como manera de poner en contexto, el adobillo o el tabique adobillo es un sistema constructivo que es parte de las culturas constructivas que conforman el patrimonio chileno construido en tierra. Así lo identifica Natalia Jorquera, que es una investigadora, doctora arquitecta, que en su investigación ella identificó estas 6 culturas constructivas en tierra en Chile. Vemos que en el sur de Chile no se construye, en la historia no se ha construido mucho en tierra, básicamente por el clima, por otros factores también, pero se identifican estas 6 culturas constructivas de las cuales Valparaíso es una de ellas en la zona central. Aquí tenemos, bueno, Valparaíso es una ciudad patrimonio de la humanidad, y aquí a la izquierda vemos la zona de protección que es la verdad es que hay una zona de protección de la UNESCO y ¿en esa? Ahí vemos, el sitio UNESCO sería la parte en rojo, la zona de conservación histórica, todo lo verde, que abarca la mayor parte de Valparaíso. Ahí, ahora están poblados los cerros mucho más que eso, pero esa sería la zona de conservación histórica. Y bueno, y para nosotros realizar la investigación, nos encontramos que había muy poca bibliografía al respecto de este sistema constructivo, tanto nacional como internacional, y una de las bibliografías que nos basamos bastante para investigar fue el estudio de Rocío Cisternas,
que ella encuentra también, a su vez, otra investigación que realizó un pequeño estudio en ese, donde vemos lo rojo con verde, donde es un cerro, el Cerro Alegre y el Cerro Concepción, son dos de los cerros emblemáticos de Valparaíso, y se realiza este estudio donde se identifica todas las viviendas en rojo, son las que están construidas con tabiquería de madera rellena con adobe. Entonces, en esa pequeña parte podemos ver que es el impacto de las construcciones con este sistema constructivo, y nosotros realizando la investigación pudimos constatar que la verdad que como está expandido el sistema constructivo dentro de la ciudad, es bastante amplio. Son muchas las construcciones con este sistema. Entonces nos encontramos con esto, que Valparaíso es Patrimonio de la Humanidad, nombrado por la UNESCO, pero es una pequeña zona que está protegida con ese nombramiento. Existen extensas zonas de conservación histórica donde el sistema constructivo está presente, y lo vemos en esta foto. Para los que no conocen Valparaíso, tiene una geografía bastante caprichosas, se podría decir, porque los cerros tienen mucha pendiente, entonces esa es una de las dificultades que has tenido históricamente para poblar la ciudad, y este sistema constructivo se ha adaptado muy bien tanto a la geografía como a la situación, como a los terremotos. Entonces, estas dos condiciones generaron que se expandiera por amplias zonas de toda la ciudad. Pero al mismo tiempo encontramos que este sistema constructivo, quizá por el que no está a la vista, no es algo que como el adobe, que quizá uno lo identifica más fácilmente, sino que el tabique adobillo siempre va con un revestimiento, es bastante desconocido por la población. Entonces esto es uno de los factores que ha llevado a que las transformaciones contemporáneas que se le hacen como intervenciones a los edificios no siempre son las adecuadas, y por desconocimiento del sistema constructivo más que nada. También existe el problema de que esta técnica dejó de construirse con esta técnica, y no hubo traspaso de conocimiento, no hubo transferencia de los saberes constructivos asociados a la técnica, tanto como a la madera y a la tierra. Entonces fue descontinuada la técnica, y esta transferencia nos llevó a que, por ejemplo, ahora no existen personas que hagan adobillo o que construyan con adobillo así masivamente. Entonces, es una de las problemáticas que nosotros identificamos como el desconocimiento del sistema constructivo. Claro, y a raíz de esto es que consideramos importante que para que haya traspaso de conocimiento, primero tiene que haber valoración. Entonces, esta investigación, la intención que tiene es que podamos darle valor, y en ese sentido buscamos cuáles eran sus cualidades, cómo se trabaja, cómo funciona, para poder darle el valor que tiene, que corresponde, para luego podamos conocer más sobre él, investigar más sobre él, y más personas puedan trabajar con este patrimonio construido en tierra en Valparaíso, que son muchísimos inmuebles en verdad, y que ni siquiera estaban catastrados, y ni siquiera estaba mencionado en el documento de Patrimonio de la Humanidad de Valparaíso. Entonces partamos por qué es el adobillo. Aquí tenemos un bloque de adobillo para mostrarle. Gracias, Javi. Un poco pesado. Es este. Es un bloque que es de tierra con paja, y que tiene el detalle particular de tener esta ranura, que también se ve en la imagen, ¿cierto? Que esa es la ranura que se va a ensamblar a un tabique de madera. Entonces, gracias a esta ranura es que con los terremotos no se cae. Entonces, sismo resistente. Y gracias a que tiene la tierra y la paja, que tiene cualidades de confort térmico y acústico. El adobillo que encontramos en Valparaíso generalmente es de 45 centímetros por 10 o por 15 centímetros, dependiendo del tamaño de la tabiquería de madera. Entonces este va ensamblado a un tabique, que aquí generalmente se construye en 3x4 pulgadas, 4x4 o 4x6, y la particularidad que tiene este tabique es que tiene ese listón interno, esa madera que es de 1x1, en el cual esa ranura que tiene el bloque se ensambla de esta manera.
Entonces así se forma el muro de tabique adobillo y los bloques se van colocando uno a uno con mortero de pega, se van juntando. Entonces asimismo como se van juntando con un mortero de tierra también, esto al final se transforma en todos los adobillos, forman una unidad también entre los pies derechos de la tabiquería. Es importante destacar que en Chile, en Valparaíso o en otros lugares también se le dice a todo que es de adobe. Eso pasa un montón con las construcciones de tierra, como construcción de tierra es adobe. Y es importante, por lo que estábamos hablando de la valorización de la técnica, de poder separar las técnicas constructivas, porque todas funcionan de manera diferente. Entonces también eso es importante de traspasar esos conocimientos, de conversar con la gente, de ver estas diferencias, porque tienen cualidades. Por ejemplo aquí, el adobe y el tapial, que son estructura de tierra, ¿cierto? O tenemos el adobe parado, que es parecido al adobillo, pero no tiene la ranura. Solo es un adobe que separa entre el tabique de madera. Y tenemos la quincha, que también es con estructura de madera y con relleno de tierra o sin relleno con el revestimiento de tierra. Que estas tienen estructura de madera. Entonces, cuando explicamos esta técnica o hablamos de esta técnica, siempre hacemos esta distinción, que entre sistemas constructivos con tierra, donde la estructura es tierra, y sistemas constructivos mixtos, donde hay madera y tierra. En este caso, el adobillo sería de madera y tierra. Entonces, su estructura es de madera y su relleno es de tierra. Entonces, acá, después, ¿cómo se hace el bloque de adobillo? La Javi decía que, claro, no hay muchas personas que estén haciendo adobillo, efectivamente hay solo uno en Valparaíso, que es Don Guido, que es el que está en la foto. Él es muy importante porque él es el único que realmente está ahí con la pala en la mano haciendo adobillo, y eso es algo que queremos que eso se le dé valor a su trabajo para que muchas más personas puedan hacerlo también. Entonces, para hacer el adobillo, se extrae tierra, que acá en Valparaíso, cuando se hacían en los cerros, o se siguen haciendo, se corta el cerro y esa misma tierra es la que se ocupa para los adobillos. Entonces se extrae la tierra, se pasa por un tamiz para sacarle las piedras o sacarle los terrones, y luego se hace la mezcla con agua y paja. Se deja estar unos días también para que esta mezcla agarre, la arcilla también tenga el agarre con la paja, y luego esa mezcla se vierte aquí en los moldes. Estos moldes tienen que ya tener este espacio para la ranura, ¿cierto? Para formar este adobillo. Y también, bueno, siempre hay que hacer las pruebas de tierra correspondientes, porque a veces la tierra tiene mucha retracción, entonces se nos pueden partir, o puede que el adobillo quede más chico de lo que esperábamos. Entonces, antes de hacer un adobillo hay que hacer las pruebas. Luego se colocan así en la tierra, los coloca Don Guido, por ejemplo, y los deja al sol. Si hay mucho sol, les coloca arena encima o a veces los tapa con un toldo. Luego, para copiarlos, hay que dejarlos así, de lado, de canto, para que no se estropee la ranura. Y asimismo se pueden trasladar a otros lugares. Luego, la obra para montarlos, se va colocando un bloque en la tabiquería. Primero se parte con un mortero de pega. El mortero de pega es de tierra, puede ser solo de tierra con arena, o se le puede aplicar también paja. Entonces se coloca el mortero, se va montando adobillo, después mortero, adobillo, y vamos subiendo. Lo importante es lo que se ve en la foto, colocar una alianza, colocar algún instrumento que nos ayude a que todo quede nivelado y bien construido, ¿cierto? El mortero aproximadamente es de 2-3 centímetros entre adobillos. Ahí están aplicando el mortero de pega y ahí se ve el listón, ¿cierto? Cómo se van encajando, igual como encajarían un Lego o cualquier, o un ensamble. También hablamos sobre los ensambles también, que es como el ensamble entre la tierra y la madera. Y así se va formando, y esto aquí en Valparaíso al menos está construido con tabiquería que está en entramados de madera que son por plataforma. O sea, se construye el primer piso, luego se colocan las vigas de entrepiso y luego se coloca el segundo piso y se van rellenando con adobillo. Son importantes las diagonales y todo lo que tenga que tener una estructura de madera. Sobre los revestimientos interiores que encontramos, antes, en su inicio, se construía el tabique adobillo y se le colocaba directamente un revoque de tierra y paja, luego se le colocaba un revoque fino de tierra, luego yeso y luego pintura.
Con el paso del tiempo, muchos terremotos, mucho miedo de los terremotos, gente se quiso asegurar y también le puso aquí unos alambres en diagonal, como se ve en la imagen de la derecha. Entonces luego de que está el tabique de ovillo, se le colocan estos alambres en diagonal y luego se hace el otro mismo revestimiento, el revoque de tierra paja con yeso y pintura. También antiguamente existían unas mallas que hacían las botellas de bebidas, las tapas, digo, de las botellas de bebidas que eran de metal, y estas sobras como de estas placas de metal se les colocaban en las paredes y así quedaba como una malla. Y encima de esa malla eso protegía también de cualquier colapso del tabique de ovillo y además servía de elemento de sujeción para el revoque de tierra. En la imagen de la derecha se ve, por ejemplo, hay un desprendimiento del yeso y de la pintura, pero se ve el revoque de tierra también en la pared. Y en revestimiento de exteriores, lo que más vemos en Valparaíso, que es muy característico, son las planchas de zinc. Esas planchas de zinc se colocan sobre un encintado de madera. El encintado es una madera que es de 2x1 o puede ser un poquito mayor, y se colocan estas maderas en sentido horizontal y luego encima se van colocando las planchas de zinc, que era lo que veíamos antes en las fotos de las construcciones en Valparaíso. También encontramos, en menor cantidad, pero sí encontramos con revestimientos de madera. Generalmente machimbrado o tinglado. Y también encontramos con cemento. Cuando empezó a aparecer el cemento, más o menos 1930 en adelante, se empezó a colocar cemento sobre las construcciones de adobillo. Pero pasa que el cemento no tiene buena adherencia con la tierra. El cemento rígido y la madera adobillo es más flexible, entonces siempre se quiebran, como se ve en la foto de la derecha. Entonces se le coloca una malla. Acá en hartas construcciones se le coloca esta malla y luego el cemento. Bueno, yendo un poco a la historia del sistema constructivo, nos remontamos a Valparaíso. Valparaíso es una ciudad-puerto aquí vemos que su poblamiento urbano nació a partir en la foto del plano de la derecha, se muestra como dos situaciones, la de más a la derecha, que es donde estaba la iglesia de la Matriz, y la parte del puerto, que fue una zona fundacional, y la parte de la izquierda, que era la parte plana, que estaba habitada anteriormente, no estaban habitados los cerros. La parte plana que estaba más a la izquierda era la parte del Almendral, donde se caracterizaba por también como más casas grandes, con jardines, una situación urbana diferente a lo que estaba en el puerto. Pero eso fue en el fondo en el periodo cuando llegaron los españoles, se empezó como a formar más esta situación de puerto, pero antes Valparaíso también estaba poblado por indígenas y que habitaban también principalmente en las partes planas, como había dicho. Hasta ese entonces no se habitaban los cerros, ¿ya? Vemos que con la independencia de Chile se marca un punto muy fuerte. Valparaíso comienza a crecer de una manera explosiva. Toda la llegada de los inmigrantes, toda la época republicana de Chile, convirtió a Valparaíso en un puerto principal, no solo para Chile, sino que para toda América. Era como el punto de llegada antes de que se abriera el canal de Panamá. Todo en el fondo era parada obligada a Valparaíso, y eso lo convirtió en una ciudad muy cosmopolita, donde se vivió y se manifiesta hasta el día de hoy una diversidad cultural muy grande. A partir de ello, nosotros, bueno, buscando cómo eran las construcciones de esa época, todas las descripciones de viajeros que llegaban en ese entonces a Valparaíso, describían el puerto, incluso como que los comerciantes o los inmigrantes que llegaban a quedarse, muchas veces tenían sus casas en Santiago y venían a Valparaíso a hacer negocios, como que todavía no estaba el desarrollo urbano de Valparaíso como tan preparado para recibir toda esa gente que estaba llegando. Y también se dieron situaciones como los ranchos, que eran las construcciones que se describían en esas cartas de los viajeros, como en la foto de la ilustración de la izquierda, que eran
casitas más bien con techos de paja, estructuras súper simples, y hasta ahí no identificamos construcciones de adobillo, sino más bien eh, cuando ya llegaron, o sea, con la época, con todos estos inmigrantes, lo primero que se empezó a construir fue en adobe. Y eso no daba para poblar los cerros. Entonces se daba como un paisaje parecido al de la foto de la derecha. Todo esto también surge como la hipótesis de que esta técnica fue creada en Valparaíso. Eso está todavía en desarrollo. Nosotros seguimos en esta investigación con ganas de descubrir dónde está esta técnica también en otros lados. Pero la verdad que lo que hemos encontrado es que este lugar es donde se originó y donde se expandió de mayor manera. Y eso también tiene que ver con que se importó esta cultura de construir en madera, principalmente de los ingleses, de los norteamericanos, que traían este sistema de plataforma, que es un sistema bien, como bien rígido y bien establecido para construir, con los saberes que tenían de tierra, con los saberes que ya se tenía sobre construir con tierra ya en el territorio. Entonces nosotros en la investigación identificamos 4 etapas de desarrollo de este sistema constructivo, y el primero lo identificamos como el adobillo experimental, donde en este territorio se dieron muchos desastres naturales, inundaciones, terremotos, incendios, que destruyeron lo que se había empezado a poblar, lo que habían empezado todos estos inmigrantes a construir. Muchas de esas construcciones se destruyeron en esos tiempos, hubo en 1822 y en 1827 principalmente 2 terremotos muy grandes. Y entonces caracterizamos esta época, esta etapa como una etapa de experimentación, donde a base de prueba y error se fue como gestando la técnica constructiva para hacer lo que después se masificó. ¿Ya? Y nosotros en 1851 encontramos el primer edificio, que es el edificio Ivens, que tenemos registro y que sigue en pie hasta hoy día, que hemos encontrado aquí en Valparaíso con el sistema constructivo, donde, como ya decíamos, está súper estandarizado. Es un sistema que está modulado, tiene va a ser sistema de plataforma, que es súper rígido. No es que en algunas partes un adobillo era de una manera y en otras era de otra. Todo lo que hemos encontrado es este sistema, así como lo estamos presentando. Entonces, en esta etapa del adobillo temprano es donde encontramos que surgen muchas construcciones y que está marcada principalmente por esta influencia de arquitectos y constructores que llegan a vivir a la ciudad. Y va tomando forma el habitar los cerros, van de a poco empezando a habitar el Cerro Alegre, el Cerro Concepción, los otros cerros también. El Almendral también cambió un poco su configuración y empezó a tener estas casas que antes eran de adobe y ahora empezaron, por las descripciones que leíamos de viajeros, que ahora las casas comenzaron a ser más esbeltas, así como lo vemos en las fotos, ¿no es cierto? Como ya otra configuración tanto urbana como arquitectónica. Luego en el adobillo apogeo, que es desde 1883, vemos que se comienza no solo las viviendas, sino que se comienzan a construir muchos edificios públicos. En ese 1880 se construye el primer ascensor en Valparaíso, como mencionábamos, que hay muchos cerros, o el medio de transporte para subir a los cerros eran ascensores que son funiculares y que subían en el fondo escaleras también, hay muchas, pero a través de los ascensores se subía a los cerros y empezaron a construirse mucho en esa época también, edificios públicos en la parte plana, viviendas en los cerros. Y así en el fondo, en esta época encontramos muchos edificios y nosotros investigamos en el archivo histórico de la Municipalidad de Valparaíso, donde pudimos encontrar planos como este y especificaciones técnicas donde se mencionaba el sistema y se especificaba cómo construirlo, y la verdad que fue muy interesante verlo desde ese punto de vista, cómo ha ido evolucionando, pero a la vez manteniendo siempre ese mismo estilo del sistema. Bueno, en el adobillo apogeo también en esta misma época que estamos hablando, entre 1883 y 1934,
ocurre un hito muy importante que es el gran terremoto de 1906, que Valparaíso quedó casi destruido. Vemos que muchas cosas, construcciones, sobre todo de albañilería sin reforzar, se quedaron en el suelo. Y uno de los testimonios que leímos que nos llamó la atención era que en la parte plana se había reconocido que eran necesarios cimientos mucho mayores, mucho más profundos de lo que se estaba construyendo hasta ese entonces, porque lo que había sobrevivido después del terremoto de 1906 fueron precisamente las construcciones que tenían cimientos más profundos y las que tenían esta técnica de tabique adobillo. Entonces eso marca también un punto importante de masificación de la técnica, donde en el fondo esta técnica sobrevive a un gran terremoto y se comienzan a construir más viviendas, ascensores, edificios, hoteles, restaurantes, un sinfín de edificios también públicos, privados, y en el fondo la técnica se masifica no solo en esta cercanía del puerto y de la zona del Almendral, sino que ya se van poblando los cerros y se va construyendo mucho más, como vemos en esta foto. Aquí ya, bueno, en 1935-1957 detectamos como la época del adobillo tardío porque a partir ya hasta 1935 se siguió construyendo bastantes edificios, pero en 1935 aparece una ordenanza que un poco limita la construcción con tierra. Sobre todo también después hay un gran terremoto en el sur de Chile, en Chillán, que se caen muchas construcciones de adobe. Entonces, como que lo que hablábamos de antes, se mete todo dentro de un mismo saco, el adobe, el adobillo, la quincha, todo, y la construcción con tierra queda un poco ahí, un poco postergada también por la aparición de nuevos materiales, y todo lo que significó esta nueva ordenanza que limitaban la manera de construir. Entonces ahí vemos que aparecen nuevos materiales y que en un momento se empiezan como a fusionar, vemos que aparecen muchos más edificios también con revestimientos de cemento. Cuando estuvimos en el archivo histórico viendo estos planos, se veía mucho como unas ganas de reforzar, se seguía construyendo tabique adobillo, pero se reforzaba con mallas, se reforzaba, le ponían un alambrado quizá mucho más seguido, como intentar ahí como un traspaso del tabique adobillo hacia lo que después iba a ser la construcción con cemento propiamente tal en estructura y todo. Entonces ahí ya en 1957 hemos identificado el último caso que tenemos de una vivienda construida en tabique adobillo. Después no tenemos, ahora después le vamos a hablar de lo contemporáneo, pero hasta ahí llegó nuestro estudio en el fondo identificando esas etapas de desarrollo. Y ahí es lo que observamos en el fondo, variedad de usos y estilos arquitectónicos, donde y si bien estas casas de 2, 3 pisos son la mayoría de lo que va poblando los cerros, pero la verdad es que vemos mucho estilo arquitectónico y un uso masivo de la técnica del sistema constructivo en esta ciudad. Y no solo en esta ciudad, también en Viña del Mar, que se empezó a poblar más o menos como en esta época de apogeo, también existen muchas construcciones de tabique adobillo. Entonces el libro tiene esta primera parte que es más la técnica, donde se habla de manera general sobre el adobillo, después la parte histórica, y luego tiene otro capítulo que son los casos de estudio, donde justo elegimos 100 años de historia, entonces desde 1851 hasta 1951 elegimos casos, y además nos preocupamos de elegir casos que fueran distribuidos por la ciudad, para que se viese que no solo en la zona declarada Patrimonio de la Humanidad UNESCO era el lugar donde había tabique adobillo, o el lugar donde había patrimonio, sino que en el resto de la ciudad también lo hay, y el tabique adobillos podemos encontrar por toda la ciudad de Valparaíso. Entonces elegimos casos bien diversos y también de distintos usos, tanto vivienda, ascensor, museo, colegio. Tratamos de buscar la mayor diversidad en cuanto a años, localización y usos. Entonces, este era, por ejemplo, el que estábamos hablando en un principio, que es el que reconocemos como más antiguo dentro de la ciudad, que está en pie y que tenemos
el año de construcción, que es de 1851, y lo tenemos por bibliografía y lo tenemos asegurado. Puede que hayan otros, pero no lo hemos encontrado hasta el momento. Este es el más antiguo en la ciudad. Este es el Museo Naval. Esta es una población que se llama población obrera, que es vivienda social. Que esa, bueno, la anterior, como vemos mucho en este sistema constructivo que pasa, que si bien hay bastantes que tienen tabique adobillo en muros exteriores e interiores, pasa muchos casos como este que tienen albañilería en los muros exteriores y tabique adobillo en los interiores. También pasa, por ejemplo, que en los primeros pisos puede que haya albañilería de ladrillo y en el segundo y en el tercero hay tabique con adobillo. Pasa también distintas situaciones. Estas son viviendas, en la izquierda una vivienda del Cerro Alegre y en la derecha me parece que es del Cerro Yungay, si bien me recuerdo. Entonces podemos ver distintas tipologías. Y bueno, hablando un poco de hoy, lo que está sucediendo, que estamos trabajando en esta revalorización del adobillo, está sucediendo también que está restaurando, por ejemplo, los ascensores, y donde se está dejando esta técnica a la vista, que era algo que no se hacía usualmente. Generalmente se tapaba la tierra, se tapaba con yeso por dentro, ¿cierto? Como vimos en los casos, y por fuera con planchas de zinc o madera o cemento, pero ahora con la intención de revalorizar la técnica se está dejando a la vista, y eso está muy interesante para quienes vengan a visitar Valparaíso, de que vayan a los ascensores que son públicos y pueden entrar y pueden ver cómo está aquí la técnica y pueden ver cómo se hizo el trabajo también de restauración. También estamos haciendo cursos con Álvaro Riquelme de osciloscopio, estamos dando unos cursos sobre adobillo, vamos a dar uno en septiembre también para quienes quieran participar. Junto a Claudio Vega de la Ruta de la Tierra estamos haciendo reparación de viviendas patrimoniales con subsidios del Estado, eso también es algo bien interesante, a ver. Y bueno, y también vamos a seguir con esta investigación, entonces la continuidad de la investigación va ahora para casos a nivel nacional y también para otros países. Si es que hay casos de adobillo en otros lugares, si es que hay en Bolivia, por favor nos contactan, ahí está nuestro mail, es eladobillo@gmail.com. Sería interesantísimo que pudiésemos empezar a catastrar todos los casos que encontramos, así que los invitamos a participar también de la investigación. Y bueno, ahí está el momento que estamos muy felices de compartir hoy día con ustedes, porque es el primer día que vamos a lanzar el libro digital. Entonces lo invitamos a entrar al www.eladobillo.com y ya pueden descargar el libro completo, donde va a venir todo este desarrollo de la investigación. ¿Algo más? No, eso. Bueno, nosotros como mencionábamos al comienzo, esta es una técnica que ni acá, que en muchos casos es muy conocida, entonces nosotros felices de mostrar lo que hemos investigado y que se difunda también, porque la verdad que se le sigue llamando también adobe y el adobillo es un sistema constructivo que ha sobrevivido ya bastante tiempo y que vale la pena preservarlo y conservarlo y que siga en pie. Sí, así que por favor, ahí si pueden compartir también esta página con gente ahí de Bolivia o de otros países. Está bueno compartir la información y que podamos ahí intercambiar y también darle valor a las culturas constructivas propias de los territorios. Aquí en Valparaíso es una cultura constructiva que está por todo el paraíso, y darle el valor es muy importante. Es muy importante que vayamos reconociendo las culturas constructivas de los distintos territorios y que podamos intercambiar esa información. Así que estamos muy felices ahora de poder lanzar este libro digital con ustedes, y bueno, sobre todo agradecer la invitación también a esta charla. Así que les dejamos acá. Bueno, ahí está la página web y el contacto si nos quieren escribir. Aquí estaremos. Gracias Valentina, gracias Javiera. Bueno, realmente es una particularidad, ¿no? Que creo que solo está hasta el momento registrado en Chile. Y bueno, a ver, les agradecemos igual por lo compartido, y más aún con esta sorpresa y regalo que es justamente, ¿no?, el libro digital, porque recuerdo que hace un par de meses hicieron la presentación del libro en físico allá en Chile y Sí. se agotaron, nos quedamos muchos con las ganas de adquirir un ejemplar. Pero bueno, ahora ya por lo menos podemos tener la edición digital
para consulta y ver, ¿no? También las semejanzas o diferencias con otros sistemas, porque como bien lo mencionaban, a veces de manera general se menciona al adobe cuando ni siquiera se entiende la particularidad del sistema constructivo que se tiene, ¿no? En cada región. Entonces, tal vez hasta que puedan ir generando algunas preguntas, ahí hay un comentario pregunta en el Facebook, pero antes de pasar a ese, tal vez nos puedan compartir los beneficios o ventajas y desventajas que ustedes ven de este sistema. Ujú. Bueno, el beneficio que por algo está en pie, principalmente por la sismoresistencia, es una de las características que si bien la madera es la responsable de que la estructura en el fondo sea flexible y que se mueva con los terremotos y que se mantenga en pie, básicamente, el sistema con el adobillo también ayuda, el bloque de adobillo ayuda como arrastramiento, ¿cierto? Como que puede moverse, pero el bloque de adobillo ayuda también a que no sea tanto el movimiento entre los pies derechos. Ese es uno de los beneficios, bueno, y todos los beneficios que tiene la tierra también, ¿no es cierto? Como térmicos, acústicos, de habitabilidad. Sí, ahora lo que genera más problemas, al menos aquí en Valparaíso, es justamente lo que puede afectar a la madera y a la tierra, principalmente el agua, ¿cierto? Si es que no se hacen las mantenciones en las canaletas, las bajadas de agua y lluvia, y caen directamente al muro cuando eso es continuo en el tiempo, que está recibiendo y recibiendo agua, afecta mucho a estos dos materiales justamente. La madera acá que se usa en Valparaíso es roble y pino oregón americano, que son maderas bien duras, bien resistentes, pero cuando se humedecen se ponen blandas y acá hay termitas, acá hay plagas de termitas. Entonces al ponerse blandas, las termitas llegan y se la comen y bueno, suceden esos problemas. Y bueno, la tierra obviamente con el agua también, si es persistente, el agua que está cayendo encima de un muro de tierra se va a deteriorar de todas maneras. Entonces el agua, capaz y las termitas son un tema acá en Valparaíso y que hay que cuidar. Sí. Otro de los beneficios que tiene también es que al ser tan modular, o sea, tiene una estructura que es fija, el adobillo casi siempre es de 45, los pies derechos está todo súper modulado. En el fondo, si presenta algún daño en alguna sección, no es necesario botar un muro entero, sino que se puede cambiar algunas secciones de muro, por ejemplo. Eh, También el que tenga es compatible con otros sistemas constructivos y eso es lo que se ve aquí, que en el fondo al construir en un cerro, quizá hay muchas viviendas que uno entra por un piso, pero la vivienda tiene dos pisos más abajo para el cerro y dos pisos para arriba. Entonces, este sistema como que se adapta súper bien es compatible con otros sistemas constructivos. Porque podemos ver, hay uno de los arquitectos que entrevistamos que decía que Valparaíso tenía un escantillón, ¿cómo era? Escantillón de 3 pisos, que era de 3 capas. Claro, casi siempre se encuentra el primer nivel en albañilería, el segundo o tercero en adobillo y el tercero o cuarto en quincha. Como que se va haciendo eso dependiendo también, porque también igual es una técnica pesada. Y eso también, también igual es una de las desventajas, no sé si es desventaja, pero pasa mucho aquí que la gente quiere alivianar su casa y le quitan los adobillos. Entonces dejan a veces por dejar espacios más libres, le quitan el relleno y dejan solo la tabiquería y tienen como más amplitud en esos espacios. Pero también están jugando en contra, que en el fondo le están quitando este arrastramiento que ha tenido históricamente ese tabique de adobillo. Entonces ahí también hay cosas que pueden ser un beneficio por un lado y perjudicial por otro. Bueno, también es modular, entonces también eso es interesante a la hora de construir, es bien eficiente, como que se pueden hacer los bloques, se llevan a la obra, se montan en seco casi porque hay que hacer un mortero, pero es muy poco lo que se usa, entonces como que es bien también eficiente a la hora de construir.
lo que podría, todas estas cosas que estamos hablando también es porque lo estamos viendo como una solución contemporánea, que creemos que es absolutamente posible de realizar hoy en día, más aún con la crisis ecológica que estamos viviendo y que tenemos que ser conscientes de eso y responder a eso desde la construcción. Las construcciones, cuánto contamina, ¿cierto?, en la tierra y tenemos que ser consecuentes con eso desde nuestras áreas de trabajo. Entonces también esto lo vemos como un valor existente en la ciudad, pero también una posibilidad futura de construcción también en base a lo que estamos viviendo hoy en día. Exacto, ¿no? Como una variedad de también técnicas constructivas con tierra. Tal vez quisiéramos saber, y ustedes de repente han experimentado, si la forma de realización del adobillo es similar al adobe, nos decían, ¿no? No sé si tal vez nos pueden aclarar un poco de porcentajes que han utilizado de estabilizantes, como, qué sé yo, la arena, algunas fibras, o que hayan utilizado más fibras, de repente tienen una parte experimental por ese lado. La mezcla es bien parecida a la del adobe y en Valparaíso se da que también es una muy buena tierra. Tiende a ser un tanto arcillosa, entonces tiene muy buen agarre y se compacta muy bien. En el caso de los revestimientos sí se le agrega más arena, en el caso de los morteros también le agregamos más arena, pero eso en el caso de Valparaíso, sin duda va a tener tiene que verse según la calidad de la tierra en los distintos lugares. Pero es bien similar al adobe, es bien similar la mezcla a la del adobe. Bueno, entonces igual vamos a experimentar por acá a ver cómo nos va. Claro. ¿Van a hacer adobellas por allá? Podemos experimentar, ¿no? Buenísimo. Para saber, para conocer, experimentando vamos a conocer. Hay una pregunta y creo que va relacionado también a la estructura y en base a eso tal vez nos pueden un poquito ampliar porque la pregunta dice hasta cuántos pisos se puede construir con el sistema. Me imagino que hay una modulación o un patrón que de repente es algo estándar entre las columnas, que serían las guías, y los parantes verticales que justamente traban al adobillo, o no hay diferencia entre todos estos componentes estructurales. O sea, lo que aquí rige estructuralmente es la madera. Ujú. Entonces va a tener que ser según la normativa de la madera de cada lugar. Mm. Acá en Valparaíso generalmente encontramos edificaciones de hasta 3 o 4 pisos máximo, no encontramos de más, pero ahí tendría que ser según la normativa de la madera. Bueno, entonces esa normativa de la madera permite que de repente las columnas que van a tener más carga tengan mayor sección en relación a otras que van a igual agarrar, ¿no? Con Exactamente. a los adobillos, ¿sí? Ujú, sí. Bueno, aquí hay otra pregunta también que dice si el adobillo es compatible con sistemas constructivos contemporáneos. Me refiero a experimentación con acero, como con la quincha metálica o en parte de su dosificación. La verdad es que no hay casos en que se haya hecho, pero sería muy interesante hacerlos. Sería muy, muy interesante hacerlos. De hecho, también se podría probar otro tipo de ranura, por ejemplo, si es que es con perfiles metálicos y se le puede hacer con un perfil L, que para hacer el ensamble con el bloque también es parte de las experimentaciones que sería importante hacer. Así que si es que alguien ahí está motivado en hacer experimentaciones con metal tierra, bienvenido, qué bueno. Sí, lo que se ha hecho en la Universidad Federico Santa María, también hay un grupo que estaba haciendo unos proyectos que también hicieron, pero no construcción, sino pruebas de laboratorio con solo cemento, las dobillos con solo cemento. Pero no tuvieron tan buenos resultados al parecer, porque llegaron hasta ahí, no nos revelaron los resultados de la investigación, pero en el fondo como de laboratorio, no que se esté construyendo ahora contemporáneo, lo poco que se está construyendo es de la manera tradicional con el tabique, con tabiquería de madera y con el adobillo, el bloque de tierra.
Pero sin duda que están las ganas. Nosotros con haciendo esta investigación igual hemos conocido a harta gente que está interesada. También en Chile existe un gremio de bioconstrucción que también están ahí haciendo ensayos de laboratorio a varios sistemas constructivos, entre ellos el adobillo. Entonces está en proceso en el fondo. Y pues Claro, sería interesante con metal también. Mm, claro, sí, ¿no? Ya es parte de la experimentación para ver cómo ya lo podemos reutilizar, porque ya ha sido utilizada esta técnica y podamos Ujú. revalorizarla también. Hay un comentario que también termina en pregunta, pero bueno, yo no sé si de repente está relacionado al adobillo, pero les leo. Dice, he vivido en Cerro Cordillera y la casa era patrimonial hecha de adobe. Desconozco si era de adobillo, dado el chicote de tierra que tenía, pero me llamó la atención que en el entretecho tuviera una capa considerable de barro. Me mm. Ujú. imagino que era para su optimización térmica. ¿Qué me podrían aportar de ello desde una mirada histórica patrimonial constructiva? Saludos desde Penco. No sé si Penco es Ujú. en Chile. Sí. Sí, también se usan la tierra con paja en los cielos y en los cielos, de hecho, en entrepisos y en los techos también. Justamente es lo que dice esta persona para acondicionamiento térmico. Y eso se llaman ensordinados, acá les llamamos así, ensordinados. Ah, ya, entonces, Funciona, es como funciona con el sistema tabique-adobillo, pero puede o no tenerlo. Pero sí, sí, se ve harto los ensordinados. ya, bueno, entonces es compatible en cuanto a la configuración de casas de adobillo, ¿no? Sí, sí, súper bien, porque son de madera y tierra también. Se hace como un entablillado de madera parecido a la quincha y eso se va rellenando y se va revistiendo con tierra también y le colocan yeso si quieren darle una terminación o cal. Claro. Bueno, ahí hemos respondido. Y hay otra pregunta que dice si, bueno, dice, ¿cómo funciona este sistema frente a un sismo? ¿Existe alguna solución o norma? Bueno, nosotros como país Bolivia, pues no conocemos los sismos como ustedes, ¿no? Entonces creo que no hay tremendo cuidado que tienen ustedes en cuanto a la construcción y más en la construcción con tierra respecto a los sismos. Entonces tal vez nos pueden explicar cuál es el beneficio de la técnica del adobillo sobre los sismos, ¿no? O sea, con la construcción con tierra nosotros siempre miramos los casos de Perú, ¿cierto? Perú Ujú. está mucho más adelantado que nosotros. Pero con respecto al adobillo, es la madera la que cumple la función estructural, entonces la madera es flexible, entonces responde muy bien. Ahora la tierra es un poco más rígida, entonces los revestimientos que son de tierra con yeso tienden siempre a quebrarse. Y mucha gente también se asusta viendo Valparaíso diciendo, pucha, esta casa está entera quebrada y como hay esa confusión con el adobe, creen que son grietas pasantes de muro a muro, que puede caerse la casa, pero a veces solo de un revestimiento. Y como está la madera es flexible y la madera funciona muy bien ante los terremotos. Bueno, por otro lado, dice Franz Aguilar ahí, si se quisiera reutilizar el adobillo, ¿cuáles son las causas de las fallas que se pueden reconocer para su mejor uso? Principalmente los daños de la madera, como decía Valentina, por humedad o filtraciones de agua. Se dañan las maderas y se usa lo que se está usando, están usando ahora para intervenciones. Se usa la reutilización de los adobillos, pero eso es ahora. La verdad que hasta, o sea, es común que uno vaya caminando y vea que están tirando adobillos para afuera. Sí, y Sí, se pueden reutilizar, entonces sí, como si se pueden reutilizar, no es material de desecho, es absolutamente reutilizable. Bueno, al menos la obra que estamos haciendo con Claudio Vega de La Ruta de la Tierra, nos sacamos los adobillos, los molemos, los mezclamos con agua y hacemos la masa y lo ocupamos en revestimiento. Y los adobillos vamos donde Don Guido, que era el artesano que vieron. mm, No hemos hecho así in situ adobillos, pero sí lo ocupamos para revestimiento.
Además, la parte vulnerable del sistema podríamos decir que es como su ventaja y su vulnerabilidad al mismo tiempo, que es la muesca, ¿ya? Porque en el fondo, a diferencia de un bloque de adobe que se comporta como bloque, porque un paralelepípedo, ¿cierto? Al tener la ranura que da en el fondo tiene más vértices, tiene más aristas que son más sensibles, que con el paso del tiempo uno ve que están como más redondeados más que esta forma tan rectangular. Y la parte donde va el listón, casi siempre se encuentra que el listón es de álamo, que es una madera más blanda, y esa madera también suele podrirse mucho más rápido. Entonces, pasa eso, que el adobillo puede quedar como un poco suelto y que en el fondo pierde esa característica de sistema de la madera con la tierra ensamblada. Entonces hay que tener harto ojo ahí si se quiere después intervenir o reutilizar los adobillos, que esté en buen estado la muesca y el listón. Ujú. Bueno, creo que sí, esa es la gran bondad, ¿no? Lo que mencionaba Valentina, la gran bondad de la tierra, de que puede ser 100% reutilizable y no nos queda como escombros. Hay una última pregunta, creo, si no nos llega otra. Dice preguntan si han experimentado en agregarle baba de tuna y guano a la mezcla de adobillo. La verdad que no, la verdad que no. De hecho, Don Guido no le agrega nada más. Saca la tierra del cerro, agua, paja y usa, de hecho, la suerte de ni siquiera tener que estabilizarla con más arena o con tierra más arcillosa, nada. Es la misma tierra la que se está ocupando acá en Claro. Valparaíso. Bueno, Pero en otros casos que fuese necesario, claro que sería interesante o bueno mezclarlo con baba de tuna o con otro estabilizante. claro, bueno, entonces hace falta experimentar, no sé si es Nayev Zambrano el hombre que hacía esa consulta. Bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta más. No me queda más que agradecerles por compartirnos esto que para nosotros es una innovación, ¿no? Una innovación tecnológica que es una, como otras técnicas también, una nueva y a la vez vieja técnica constructiva, porque efectivamente, ¿no? Según su investigación, tiene muchos años de presencia allá en Valparaíso y pues esperemos que tenga presencia y también conocimiento y que se difunda todo este trabajo que ustedes han hecho sobre el adobillo para que podamos sensibilizarnos, ¿no? Y ahí retomo las palabras de Valentina y saber y reflexionar, ¿no? Sobre lo que estamos haciendo en el campo de la arquitectura, ¿no? Y cuánto afectamos realmente a la crisis climática y energética en la cual nos encontramos. Entonces, agradecida nuevamente y bueno, esperamos también en algún momento tener el libro en físico. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, gracias a ustedes. Muchas Un gracias por la abrazo. invitación. Chao, chao. Chao. Ya hemos detenido la charla.